Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está la gente de presencia, la gente que nos sigue siempre, que están siempre presentes ahí? Como les digo siempre, espérenme un minutito que tengo que compartir en nuestro grupo. Ustedes, si quieren, vayan compartiendo también ahí a su gente, en sus muros, a donde a ustedes les parezca, les quede bien. Es una manera de llevar la palabra del Señor. Mucha gente dice: yo quiero servir al Señor, pero no sé cómo. Esta es una manera de hacerlo, compartiendo las palabras que te son de bendición, las palabras que te llegan a tus manos, es para que vos puedas compartirlas y que el Señor siga fluyendo a través nuestro, a través tuyo, a través de cada uno que le llega esta palabra. Así que tomate un minutito, como estoy haciendo yo, y compartilo en WhatsApp, en Facebook, en donde a vos te quede mejor hacerlo, donde las redes que vos estés acostumbrado a usar. Yo ya terminé de compartir y voy a volver para controlar de estar en vivo, porque a veces se nos corta. Ahí estoy en vivo, vamos a bajarle el volumen. Ahí está. Hola Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy logré verte, pero porque estoy, te vi en el otro teléfono. Con el teléfono que estoy grabando a veces me cuesta un poquito identificar a las personas. Veo que hay alguien más, pero sinceramente no veo quién es. Le doy la bienvenida a todos. El Señor los rebendiga. Y bueno, antes de comenzar, hagamos una oración cortita. Invoquemos al Señor y digámosle: abrimos nuestro espíritu a tu luz. Queremos que se nos revele tu palabra, Señor. Queremos experimentarte. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, voy a hablar de una palabrita que es bastante... Hola Patri, ¿cómo estás? Esta palabrita es como que se habla mucho sobre los procesos del Señor en nuestra vida, ¿no? Pero siempre es bueno ir recordándolas, porque a veces cuando estamos en medio de esos procesos no sabemos para qué lado correr, no sabemos qué hacer o por qué nos están pasando esas cosas. Entonces decidí buscar un poquito entre los temas que ya habíamos hablado y remarcar un poquito esta palabra. Y está en Oseas 2, 14 y 15. Y dice: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y si después ustedes buscan, yo no voy a leer, elegí esos dos versículos nomás, pero si ustedes después buscan un poquito más arriba, el pueblo de Israel venía de mandarse unas cuantas macanitas, ¿sí? Ellos venían adorando a otros baales, a otros dioses, y eso los fue llevando a que de a poquito se vayan alejando del Señor, se vayan enfriando, vayan, como que le empezó a dar lo mismo todo y lo llevó a la destrucción. Y nosotros sabemos que tenemos que poner siempre a Dios en primer lugar, siempre que Él sea nuestro centro, ¿sí? Y esta gente, ya trayéndolo, digamos, adoraban a otros baales, a otros dioses, trayéndolo a la vida cotidiana, podemos ver cómo la gente muchas veces en la desesperación termina buscando en los curanderos, en los subandistas,
muchas personas se refugian en la droga, otros caen en la prostitución, otros buscan su salvación en el juego, o simplemente se refugian en su propia opinión sin importarle lo que Dios dice, lo que Dios piensa o lo que Dios planeó para nuestras vidas, ¿no? Y cuando pasó todo eso, era una época donde el Señor castigaba los pecados de los hombres. Fue en el Antiguo Testamento, todavía Cristo no lo habían crucificado, no se había glorificado para reconciliar la relación con el Padre. Hola Javi, ¿cómo está? Buenas tardes. Pero hay algo que no cambia. El pueblo de Israel, en medio de todo ese desastre, fue llevado al desierto para que el Señor pudiera hablar con ellos. La palabra dice: he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Es la similitud que tenemos en este tema. Nosotros también somos llevados al desierto. Muchos dicen para ser transformados. Yo te diría que es para darle muerte a nuestro yo, para que Cristo pueda crecer en nosotros. Y lo lógico, lo cotidiano, lo que suele suceder es que cuando estamos en la vida diaria, en el medio del bullicio, los problemas, la rutina, nos cuesta tener intimidad con el Señor. Nos cuesta relacionarnos, nos cuesta tener esa comunión diaria con Él, ¿sí? Y hace que dejemos de escucharlo. No es que el Señor se aparta, nosotros dejamos de escucharlo. Entonces el Señor tiene que someternos a distintos procesos para poder hablar a nuestro corazón. Yo había escrito acá la otra vez el significado de la palabra procesos y dice que son mecanismos de comportamiento para mejorar algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problemas. Ahora muchos se preguntarán, ¿por qué el Señor nos llevaría al desierto cuando tantas veces creemos estar bien nosotros con el Señor? ¿Cuántas veces creemos estar haciendo bien las cosas y de repente las cosas empiezan a salir mal, se nos empiezan a derrumbar, pérdidas de trabajo, discusiones familiares? ¿Cuántas cosas perdemos antes o mediante un proceso? ¿Sí? Ese proceso lo está utilizando Dios, son los procesos de Dios para que nosotros podamos inclinarnos a Él nuevamente, ¿sí? Muchas veces yo creo que, o la mayoría de las veces, no podemos entender los procesos porque no vemos con ojos espirituales nuestro futuro. El Señor sí conoce nuestro futuro y tantas veces vemos cómo hay caminos que se nos frustran, se nos cortan, sueños que no podemos lograrlos. Y yo creo que el Señor, al llevarnos al desierto, nos está diciendo: no era por ahí, ese no era el camino. Muchas veces, al no verlo con los ojos espirituales, no estamos viendo que a lo mejor por ahí llegamos a un camino de frustración, de tristeza, de soledad. Pero bueno, la buena noticia en todo esto es que el enemigo nos cegó el entendimiento, como dice la palabra, pero Cristo ya resplandeció en las tinieblas. Y dirán ustedes, ¿para qué somos llevados al desierto si el Señor ya resplandeció? ¿Te lo preguntaste? Permiso. Y el otro día leí un libro de Miguel Ángel Sánchez. Se llama No nací para vivir en el pozo. Está muy bueno, búsquenlo. Yo lo tengo en papel, no lo tengo en PDF, si no se los pasaría.
y encontré ahí la palabra bypass espiritual. Y me venía así como que los hombres vamos cometiendo errores permanentemente, ¿no? Y eso nos lleva a una oclusión, explicaba este escritor. ¿Qué es una oclusión? Es el cierre o estrechamiento de un fluido por una vía o un conducto del organismo. Y en nuestras vidas el que debe fluir es Cristo a través de nuestra comunión diaria, de nuestra entrega, de nuestro ir a la cruz, de nuestra muerte, de nuestro yo, ¿sí? Porque si no logramos ese fluir con Cristo, nuestra vida espiritual muere. Todos hacemos cosas que no nos permiten conectarnos con Dios, que van tapando esa conexión. Siempre. Distintos errores, distintos pecaditos hilando fino, como dice siempre el pastor Alejandro, ya todos estamos con que no robo, no mato, no adultero, pero el Señor quiere ir a lo más fino, ¿sí? Que es ese fino, es lo que te da el fluir para que Cristo pueda expresarse en nuestra vida. Y todas esas cositas van tapando el fluir de Cristo. Y si tal vez alguno de ustedes que están escuchando dice, no, yo no cometo errores, lamento decirte que ahí tenés el primer error, el desconocer tus errores, el no poder reconocerlos o el estar mintiéndote a vos mismo. Tenemos que dejar fluir a Cristo para que Él pueda expresarse y tener experiencias con Él. Esto no nos pasa porque el Señor no nos escuche. Somos nosotros los que no escuchamos a Él. O a veces tenemos culpas tan grandes por cosas que hicimos en nuestro pasado. Acciones que no podemos remediar. Muchas veces tal vez lastimamos a otro. Y eso nos produce una culpa que hace que no podamos disfrutar de Cristo, no podamos conectarnos con Él. Muchas veces lo provoca también nuestro ego, el creernos que lo sabemos todo, el creernos que está todo bien, que yo estoy en un nivel allá arriba, vos no sé porque no miraste todas las prédicas o no viniste el domingo. ¿Se entiende? Hay muchos pequeños detalles que hacen que ese fluir, ese conducto se vaya tapando. Y empezamos a tener un déficit circulatorio o como una falta de oxígeno espiritual. Una acción tóxica provoca un derrumbe y una oclusión espiritual. ¿Qué puede ser una acción natural tóxica? Algo tal vez cotidiano, algo que no te des cuenta, o algo que sabes que lo haces, pero bueno, te da tus beneficios y lo seguís haciendo. Manipular, el criticar, el sobreproteger a alguien, a un hijo. ¿Cuántas mamás hemos hecho eso en muchas ocasiones y terminamos dándonos cuenta que al sobreprotegerlo lo estamos lastimando, no lo estamos permitiendo ser libre, no lo estamos permitiendo crecer, ¿sí? Muchas veces sobrevaloramos cosas, sobrevaloramos personas y todas esas cosas pueden terminar también en esa idolatría que sigue tapando el conducto, que no deja fluir a Cristo, y es por todas esas cosas que el Señor termina llevándonos al desierto. ¿Para qué? Para destapar esa vía, para que podamos tener comunión, para que podamos escucharlo, para que Él termine expresándose en nuestra vida.
Otras veces nos puede pasar que en realidad tenemos conceptos erróneos de nosotros mismos y no nos damos cuenta que nos engañamos y somos engañados por nuestra propia mente y no podemos ver que no le permitimos a Dios actuar en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Muchas veces creemos que fuimos a la cruz y llevamos todo. Muchas veces creemos que nuestras heridas ya las cerramos. O muchas veces creemos que nuestra propia opinión, como decía al principio, es mucho mejor que la del Señor. Que lo de la palabra es algo que ya pasó hace mucho tiempo, que hay que modernizarse. Y muchas veces todas esas cosas, en vez de solucionarlas, en vez de sanarlas, es como que le tiramos tierra encima para no verlas. Es como si vos querés sacar un árbol pero dejás la raíz. El árbol, si no lo sacás de raíz, vuelve a crecer. Eso es naturaleza. Vos dejás una raicita de un árbol, de una planta, y vuelve a crecer. Cuando te diste cuenta, está ahí otra vez. Entonces hay que entregarle todo al Señor, hay que permitirle ese proceso al Señor en nuestra vida. Muchas personas creen en Dios, creen que Dios existe, pero en realidad no lo conocen en la intimidad. Creen que Dios existe, creen que Dios hace milagros, creen que Dios creó el mundo, que hizo maravillas, pero no pueden creer que Dios puede expresarse en tu vida y que pueden disfrutarlo y verlo en cada detalle. Mirá Job, todo lo que tuvo que pasar para poder decir, ahora te conozco. Mirá vos en el versículo de Job 23:10. Dijo, Él sabe el camino que tomo y cuando esto termine saldré como el oro. Él sabía que había entrado en un proceso con el Señor y sabía cómo el Señor lo miraba a él como victorioso. Job fue probado por Dios, fue llevado al desierto y en medio de todo eso pudo lograr esa comunión con el Señor. Tuvo que apartarlo como hizo con el pueblo de Israel para que Job lo escuchara en su corazón. Y justo ahí, en medio de ese desierto, Job pudo decir, ahora te conozco, ¿sí? De oídas te conocía, ahora te conozco. El proceso de Job lo llevó a una profunda comunión con Dios, donde pudo hablar con Dios en su proceso, pudo encontrarse con Él. Job sabía muchas cosas de Dios, pero esa comunión íntima, ese estar postrado, ese discutir con Dios, ese buscar respuestas, lo llevó el desierto, el proceso. Fíjate la historia de José, cuántos años tuvo que soportar de proceso, pero él nunca dejó de estar comunicado con Dios. Él siempre mantuvo su intimidad. Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo dentro nuestro, ese Cristo que ya resplandeció, como dice la palabra, ese Cristo que está ahí para expresarse, para que lo disfrutemos. Pero la mala noticia es que en medio de los procesos nos sentimos solos, tenemos dudas, nos sentimos abandonados. ¿Cuántas cosas más sentimos en medio de un proceso? ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha dicho, me quiero morir, no puedo seguir? Eso es estar en medio del proceso. No te olvides que, yo ya lo comenté una vez, Jesús en medio de su proceso de transformación, cuando estaba en el Getsemaní, ahí a poquito tiempo de ir a la cruz,
él también se sintió abandonado, él sintió dolor, él sintió dudas, porque le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él dudó si convenía o no convenía, pero él sabía que era la voluntad del Padre y la aceptó. Y eso hizo que él pueda levantarse en victoria, con toda la gloria de nuestro Señor, ¿no es cierto? Siempre que Dios te mete en un proceso, además de todos los cuestionamientos que le hacemos, nunca te olvides de darle gracias, porque al final de cada proceso hay un suceso. Vos fíjate que cuando Job terminó su proceso, todo le fue devuelto y fue multiplicado. Fue un gran suceso. Cuando Jesús fue a la cruz y murió, cuando pasó por todo ese proceso, hubo un gran suceso. Él fue glorificado. ¿Qué es en realidad un suceso? Es cuando algo ocurre y desencadena cierta trascendencia. Qué fuerte eso de desencadenar una trascendencia. Algo fuerte, algo que marca, algo que no puede volver atrás, porque marcó una trascendencia, algo que es de ahí para adelante. Entonces, en el medio del proceso, no lo dudes, trascendé, atravesá ese proceso. Ese límite que no te permite salir de la orilla, rompelo, subí a ese nuevo nivel espiritual. Permití que Cristo fluya en tu vida. Ese bypass espiritual no se puede cortar, no se puede volver a taponar si el Señor ya te llevó al desierto. Dale gracias, honralo, postrate a sus pies, anda a la cruz, deja todo eso que hizo que se fuera tapando ese conducto de comunión con el Señor. Siempre tenemos cosas para llevar a la cruz, cosas un poco más grandes, cosas de nuestro carácter, cosas de nuestros pensamientos. Siempre tenemos cosas diarias que llevar a la cruz para que ese fluir de Cristo no se detenga en nuestra vida. Y cuando ese proceso termine, saldré como el oro, dijo Job, porque el oro es metáfora de lo que resplandece en tu vida. ¿Y qué es lo que resplandece en tu vida? Cristo. Él es el que resplandece en tu vida, Él es el que se expresa, Él es el que fluye, Él es el que está ahí siempre manifestándose para que vos puedas disfrutarlo. En tu oración diaria, decile al Señor, Señor, hoy quiero disfrutarte, pero quiero que los míos te disfruten para que vos puedas disfrutar de nosotros. Y te puedo asegurar que tu día va a ser diferente. Ahí es donde va a haber ese fluir, esa comunión, esa intimidad, donde lo vas a ver a Cristo en cada detalle y vas a poder decirle, gracias, sos maravilloso. Y justo ahí, dijo el Señor, cuando te saque del desierto, cuando estés en el valle de Acor, las puertas de la esperanza, y justo ahí te daré tus viñas, dice el Señor, y todo eso que estaba mal. Abriré puertas de esperanza y cantarás como en tiempos de juventud, y rejuvenecerás como el águila, y tus graneros se llenarán de mosto. Y yo quiero profetizar este versículo sobre tu vida, porque es palabra de Dios y es promesa de Dios. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo lo que está en la palabra es promesa. Todo lo que es promesa se profetiza sobre nuestras vidas. Y si nosotros
aprendemos de nuestros procesos, aprendemos en nuestros desiertos y no nos soltamos de las manos del Señor. Como te dije al principio, no para ser transformados, sino para que nuestro yo muera, para que Cristo pueda vivir en nosotros. Esta promesa va a ser cumplida en nuestra vida y le daremos toda la gloria al Señor. Y bueno, si estás ahí por primera vez, si estás viendo este video, tal vez nunca nos viste, somos Presencia de Dios en San Lorenzo. Si nunca recibiste al Señor, si querés ser transformado, si querés que Cristo crezca en tu vida, hacele esta oración. Señor, yo te abro mi corazón, acepto cada uno de mis procesos, entendiendo que cada uno de ellos me lleva a un crecimiento de tu vida en mí. Te pido perdón por las veces que me equivoqué y te doy gracias por darme la vida eterna. Amén y amén. Y bueno, ahora después te voy a escribir los teléfonos si querés sumarte a un equipo Zoe. Equipos Zoe son los equipos donde aprendemos la vida de Dios, aprendemos de Cristo, aprendemos cómo disfrutarlo, como venimos diciendo. Son equipos que se hacen por WhatsApp, por videollamada, o también los hacemos de manera presencial. Tenemos los días miércoles a la tarde, a las 4 de la tarde, los jueves 5:30 son por videollamada, miércoles y jueves 5:30 por videollamada, a las 19 horas por un grupo de WhatsApp donde se hace escrito o por audio para la gente que no tiene mucha conectividad. Son equipos de muchísima bendición, se está sumando gente de toda la provincia, se suma gente de Rafaela, se sumó gente de Reconquista, se sumó gente de... Ay, me está faltando... Bueno, no recuerdo de dónde es Clara, pero también ella se sumó a los equipos Zoe y están siendo de mucha bendición para todos. Así que te animo a que te sumes, que le permitas a Cristo crecer en vos. Y bueno, ahora para terminar, le decimos al Señor que estamos acá, a sus pies, listos para que cuando Él crea necesario someternos a un proceso, aceptarlo y dejarlo trabajar en nosotros, para que ese bypass espiritual que necesitamos, para que ese conducto tapado que no nos permite la comunión, no nos permite escucharte, Señor, pueda ser liberado y Cristo pueda fluir en nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, Cristo pueda manifestarse a través nuestro hacia los demás. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria a ti, mi Rey. Poderoso y maravilloso eres Jesús. Amén. Bueno, chaucito, nos vemos el domingo presencial y online. La gente que quiere sumarse a los equipos Zoe presencial son los domingos a las 7 de la tarde y a las 19:30 horas empezamos con la reunión general de los domingos. También la transmitimos por acá, por Facebook. Chaucito, nos vemos.